Ahora es tiempo de Palabra de Vida con el pastor Jesuá Ochoa. En esta oportunidad, edifícate con el mensaje de Dios hoy. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en nuestra jornada del estudio bíblico sobre la epístola de Santiago. Estamos ya, quizás creo que es la sexta enseñanza que sacamos de esta epístola, de esta carta de Santiago, que es un libro tremendo o es una carta tremenda, hermanos, en el Nuevo Testamento. Es un libro muy confrontativo. ¿Cuántos nos hemos sentido confrontados por la palabra de Dios en esta jornada de estar viendo Santiago? ¿Cuántos? Dios ha sido tremendo, hermano, porque Dios busca confrontarnos para que nosotros podamos venir a una nueva vida, a un nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, mucho acerca de Santiago. Hoy estamos en el capítulo 3, ahí donde vamos a estar enfocándonos hoy en nuestro estudio. Bueno, la semana pasada comenzamos en el capítulo 3, hoy vamos a terminar este capítulo. El tema para esta mañana es el siguiente: el enemigo de la sabiduría. Ese es el tema para esta mañana. ¿Cuál es el tema, mi familia? El enemigo de la sabiduría. Hoy vamos a hablar de este terrible enemigo de la sabiduría. Y vamos a leer entonces allí en la Biblia. Si usted trajo su Biblia, pues ábrala. Si no, pues aquí también tenemos los versículos que vamos a estar tocando en esta mañana. Santiago capítulo 3, del verso 13 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Fíjense, una de las situaciones que estaba pasando la iglesia de Jerusalén, a la cual Santiago escribe esta carta, es que estaban pasando por muchos problemas, estaban pasando por muchas necesidades tremendas. Y el estar pasando por esas necesidades, a ellos los habían llevado a enfocarse más en sí mismos, a protegerse más en sí mismos y a tener más importancia de lo que a ellos les estaba pasando que a los demás les estaba sucediendo. Aquí Santiago viene y enfoca su ataque hacia ciertas actitudes egoístas que tenía la iglesia de Jerusalén, a la cual él escribe estas palabras. Entonces él está hablando a una comunidad del cual estaba pasando por egoísmo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. ¿Cuál es el enemigo de la sabiduría? El enemigo de la sabiduría es el egoísmo. Ese es el enemigo de la sabiduría. Así que si usted está notando ahí, el enemigo de la sabiduría es el egoísmo. ¿Cuál es el enemigo de la sabiduría, mi familia? El egoísmo. Y hermanos, la palabra egoísmo es tremenda porque vamos a entender un poco cuál es el significado de esta palabra. Fíjense, egoísmo, la palabra egoísmo se deriva del latín, está formado por dos partes. La palabra ego, que significa yo o el ser individual, y el sufijo ismo, que significa una tendencia o una práctica. Es decir, la palabra egoísmo significa el enfoque o la práctica de cosas que están enfocadas únicamente en mí y nada más que en yo
y en yo y en yo. Eso es el egoísmo, cuando estamos enfocados solamente en nosotros y somos más importantes nosotros mismos que los demás. Y hermanos, hay que entender una cosa: las razones por las cuales nos volvemos egoístas es por las malas experiencias que hemos vivido, ¿sí o no? A veces nos volvemos que solamente pensamos más en nosotros mismos porque la gente nos ha fallado, porque la gente nos ha roto la confianza que nosotros teníamos en ellos. Y nosotros decimos, ¿saben qué? No vuelvo a confiar en nadie. Lo más importante es lo que yo diga, lo que yo piense y lo que yo sienta. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Verdad? Y si lo hemos dicho es porque hemos tenido malas experiencias. Cuando nos fallan, cuando nos quedan mal, hermanos, nosotros tendemos a después a pensar más solamente en nosotros mismos y no en los demás. Y tenemos que entender una cosa, hermanos: en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día es un mundo egoísta. Hoy más que nunca, los sociólogos, los psicólogos y todas las personas académicas que estudian los comportamientos de las sociedades pueden y dicen de que estamos viviendo en una sociedad totalmente egoísta, una sociedad en la cual piensa más en sí mismo que en los demás. Y tengo unos ejemplos para ilustrar esto, para que veamos cómo nosotros y cómo esta sociedad está pensando y está enfocada más en sí mismo que en los demás, y que el egoísmo es parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, y eso le va a dar risa, uno de los ejemplos que traigo para demostrarle que cómo nosotros nos hemos vuelto egoístas es esto que se está dando mucho en las redes sociales, que se llama el selfie. ¿Cuántos conocen el selfie? ¿No saben cuál es el selfie, hermanos? ¿Y mi celular? Voy a tener un ataque cardíaco si me acaba de perder el celular. Présteme un celular, hermano, desbloqueado, por favor. Desbloquéalo, hermana, quiero ver las fotos que tiene. No, son bromas. Okay. El selfie es aquella cosa. Hoy hasta inventaron algo, ¿no? Que se llama una varita, y usted pone el teléfono ahí arriba, ¿verdad? Y con otro botón le aprieta, ¿no? Y usted hace la foto. Y ahí pone la cara bonita, sí, ¿verdad? Pone su mejor pose, ya sabe que la derecha es su mejor pose que la izquierda, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ese es un ejemplo. Miren, es tremendo. De usted de repente ve el muro de una persona que tiene redes sociales, y si usted ve las fotos de esa persona, y hay veces que el 80% de las fotos es de la persona tomándose selfies, ¿verdad? Y solamente ella, solamente esa persona sale ahí en esa foto. Ese es un ejemplo de cómo les digo, cómo nos hemos vuelto hoy en día. La persona más importante de la vida somos nosotros mismos, ¿verdad? Ese es un ejemplo. También, hermanos, podemos ver hoy en día que estamos tan enfocados en nosotros mismos que a la gente no le gusta comprometerse con algo que tiene que ver con otra persona. Le huimos al compromiso. Por eso a veces los compromisos dentro de la iglesia, es difícil que la gente se comprometa dentro de la iglesia, porque son compromisos que lo van a llevar a tener que relacionarse, o tener que brindar ayuda, o tener que hacer algo para otro, ¿verdad? Ese tipo de cosas hoy en día son muy difíciles que las personas puedan llegar a hacer, que puedan llegarse a comprometer. Incluso en los matrimonios hay gente que no se quiere casar nunca porque le huye al compromiso, ¿verdad? Nada más oyen matrimonio y empiezan a ponerse así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Es el egoísmo. Simplemente estamos pensando en lo que a mí me hace sentir bien. Y si de repente el compromiso a algo, o el compromiso con alguna persona, o con una persona que estoy saliendo, me va a llevar a atarme, ¿verdad? Yo no quiero eso, porque yo quiero tener mi propia libertad. Yo quiero tener mi propio tiempo. Yo quiero hacer las cosas como mejor me parecen a mí, y sin darle cuentas a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso? No levante la mano, hermano, ¿verdad? Por favor. Porque son cosas que pasan, ¿verdad? Le huimos al compromiso, ¿verdad? Cada persona también cree en lo que quiere. Esa es parte del egoísmo de hoy en día, hermanos. Cada persona quiere creer lo que cree. Por eso hoy vemos de que cuando uno presenta a Cristo como Salvador, ¿verdad? Presenta a Cristo a otras personas y dicen, pues yo no creo en eso, yo lo que creo es en el Buda porque es panzón, ¿verdad?
¿verdad? Y así vemos tantas formas de creer. Vemos hoy que la gente cree en velas que dan energía, ¿verdad? Esta velita, ¿verdad? Huele a ciprés, ¿verdad? Y si usted la pone atrás de la puerta, significa que le va a entrar dinero por la puerta. Y ahí está la gente poniendo eso, ¿no? ¿Verdad? Y viene otro y le dice: no, hombre, ¿cómo crees eso, verdad? Si eso no sirve. Bueno, yo es lo que yo quiero creer, ¿y a ti qué? Pues le dice. Y viene la otra persona y le dice: vaya, tú crees en velas, ¿sabes qué? Yo creo en lo mejor, fíjate, tengo esta estampita que me dio el pastor Ochoa, ¿verdad? Donde está su firma, ¿verdad? Y esta, si te la pasas así en el cuerpo, ¿verdad? Te da una gran bendición, ¿verdad? Y vas a ver que te va a hacer una limpia tremenda, ¿verdad? Y a la gente está pensando y creyendo lo que quiere, hermano. Obviamente no vaya a venir a pedirle estampita después del servicio, oye. Porque no se la voy a dar, es solo mía. Es decir, eso es lo que está pasando hoy en día. Hermanos, la gente quiere creer en lo que ellos quieren creer nada más. Y punto. No le importa lo que la demás gente quiera creer acerca de eso. La gente quiere vivir su vida como ellos quieren hacerlo nada más. Y no le importa lo que la demás gente quiera hacerlo. Hermano, ¿qué le pasa? Imagínese usted, hermana, que de repente vea un baño, ¿verdad? Y entra al baño y está así usted, y de repente entra un hombre, ¿verdad? Al baño. ¿Cómo va a ser usted? ¿Verdad? Y el hombre le va a decir: es que yo me creo igual que tú, le va a decir. Es más, hasta voy a ir a orinar sentada, le dice. Hermanos, la gente cree lo que quiere creer y no le importa. ¿Cómo se va a sentir usted, hermana, ahí? Qué barbaridad, ¿verdad? Se va a sentir mal, pero a él no le importa lo que usted sienta ni lo que usted crea. A él le importa lo que él cree y lo que él siente. Y eso es lo que va a ser correcto. Y eso es en lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo una sociedad egoísta que nada más piensa en sí mismo. ¿Cuántas hemos escuchado esta frase que dice: quiérete a ti mismo y después vas a aprender a querer a los demás? Perdónate a ti mismo y después vas a aprender a perdonar a los demás. Esas son mentiras. Son mentiras. Hay gente que dice: ay, si es que mira, es que si tú no te quieres, ¿verdad? No vas a poder querer a tu esposo. Perdónate a ti mismo, ¿verdad? Y son cosas que se oyen bien bonitas, ¿verdad que sí, hermano? Se oyen bonitas, pero es mentira, hermano. Jesús simplemente nos dijo: así como tú te quieres, ama a tu hermano. Así dijo Jesús, ¿sí o no? Fíjense cómo estas frases van en contra de lo que Jesús vino a decir. Pero esas frases vienen de un mundo que nada más está pensando en sí mismo, en yo, en cómo me siento yo. Ay, quiero ver hoy cómo amanezco, ¿verdad? Ay, amaneció así el día opaco. Ay, entonces yo me voy a poner opaco, ¿verdad? Y todo el mundo y todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de nosotros mismos. A veces por eso somos muy difíciles al llevar relaciones con los demás, porque estamos más pensando en cómo yo me veo, en cómo yo me siento, que en cómo se sienten los demás. Y es por eso que a veces no podemos tener buenas relaciones con las demás personas. Y era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Y por eso Santiago viene y ataca el egoísmo que ellos tenían, el enfocarse en sí mismos, ¿verdad? Y dicen: ¿saben qué? Eso es tremendo. Así que, hermanos, hoy rápidamente vamos a ver a la luz de este pasaje los siguientes 2 puntos. Número 1, vamos a ver el egoísmo y la relación que tiene el egoísmo con nosotros. Y número 2, vamos a ver los antídotos en contra del egoísmo. ¿Cuántos quieren tener antídotos en contra del egoísmo? No levante la mano, hermano, porque se va a dar color que es egoísta, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a ver los antídotos en contra del egoísmo. Primero, vamos a ver qué es el egoísmo. Fíjense el verso 13 al 16, vamos a leer nuevamente la palabra, verso 13 al 16. No sé si lo puse ahí, pero si usted lo creo que lo tiene ahí en su Biblia. Dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene ¿de dónde? De la sabiduría. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldades. Primero tenemos que ver de dónde es influenciado el egoísmo.
¿De dónde es influenciado el egoísmo? Bueno, aquí a la luz del versículo podemos ver dos cosas: que el egoísmo es influenciado de mi propia carne. Ahí dice el verso 15, dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas. Es decir, ¿de dónde entonces es influenciado el egoísmo? De mí mismo. Eso es lo primero. Es decir, vuelva a ver a la persona que tiene a la par: tú tienes cara de egoísta. Vaya, pues no le diga, no vaya a ser que le pegue. Entonces es lo primero. Somos egoístas primeramente porque a nuestra carne le gusta autosatisfacerse a sí misma. A nosotros nos gusta buscar el placer para nosotros mismos. Eso es lo primero. Es decir, el egoísmo viene de mí mismo porque a mí me gusta ser egoísta. Porque yo me amo mucho más de lo que amo a cualquier otra cosa. Y eso es tremendo porque dice la Biblia: amarás ¿a quién? Solamente al Señor tu Dios. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. ¿Está viendo cómo el egoísmo va en contra de Dios? Tremendo. Tremendo. Por eso el enemigo en la sabiduría es el egoísmo. Entonces eso es lo primero. Es influenciado por nuestra propia carne. Y número 2, dice ahí la Biblia de que también es influenciado por huestes demoníacas. Es decir, Satanás está, fíjense, nosotros estamos siendo bombardeados, hermanos, por Satanás para que usted al final del día piense más en usted, en usted, en usted y solamente en usted. Y cuando se acuesta va a seguir pensando, adivine quién, en usted. Y en la mañana también se va a levantar pensando en quién, en usted y en usted, en usted. Satanás lo está bombardeando, lo bombardea por la radio, lo bombardea por la televisión, lo bombardea con el vecino. Por todos lados Satanás le está diciendo: tú eres la persona más importante de la vida. Si no te quieres tú, nadie te va a querer. Tú eres lo mejor. Solamente busca aquellas cosas que te hagan sentir bien a ti. Si no le gustan los demás, no te importe eso. Media vez tú eres feliz, eso es lo que importa. Y nosotros decimos: de veras, ¿verdad, Sata? Sí, de veras, Sata. Tienes razón, hombre. Me gusta tu filosofía. Sata, aparécete para darte un high five, ¿verdad? Sí, es tremendo. Es tremendo. Y fíjense, son cosas que en el diario vivir nosotros de repente las sentimos. Yo las siento también. De repente yo quiero sentirme yo mejor, yo solamente en mí mismo, ¿verdad? Y quererme a mí mismo. Y nada más eso, ¿verdad? Y no me importa mi esposa, mis hijos, ni todas las personas que me rodean. Yo soy la persona más importante en la vida. A todos nos ha pasado esto, hermanos, ¿sí o no? Solo usted, pastor, que tiene cara de egocéntrico y egoísta, ¿no? Claro, es tremendo, hermanos, porque eso es de donde viene la influencia del egoísmo. ¿Y qué es lo que produce el egoísmo? Verso 14, dice así. Fíjense lo que produce el egoísmo, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y con mentiras. ¿Qué produce el egoísmo? Primeramente produce envidias amargas. Eso es lo primero que produce el egoísmo. Envidias amargas. ¿Sabe por qué? Porque la envidia nos lleva a anhelar, querer tener aquello que la otra persona tiene y yo no. Y eso es parte del egoísmo, porque el egoísta dice: ¿cómo es posible que este pelado tenga esto y yo no? ¿Cómo es posible? Porque yo soy más importante, porque yo soy lo mejor y este que es inferior a mí tiene esto que lo hace ver mejor que a mí. Eso no me gusta. Y fíjense, y la envidia es amargura. ¿Por qué? Porque el envidioso siempre anda amargado porque quiere que le diga una cosa. Siempre van a haber personas que son mejores y tienen mejores cosas que uno. Siempre. Siempre. Eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Entonces por eso es amarga la envidia. Cuando somos egoístas y produce una envidia amarga, porque el envidioso nunca es feliz. El envidioso siempre anda amargado porque nunca tiene lo que los demás tienen. Por allá un fulano de tal se compra algo, pues él tiene que buscar los medios para comprarlo y tener lo mismo que tiene el otro fulano, ¿verdad? Ahí debe la casa, debe todo y debemos todas las cosas, ¿verdad? Pero no importa, media vez yo tengo que estar en este estatus, ¿verdad? Y nos amargamos. Eso es tremendo. Eso es lo primero que trae el egoísmo. Trae una envidia amarga. La otra cosa que trae el egoísmo es la jactancia. El egoísta siempre se cree mejor que los demás. El egoísta está tan enfocado en sí mismo que dice: ¿saben qué? Aquí yo soy el rey y la reina, ¿verdad?
y todos los demás son mis súbditos y están aquí para que se dobleguen ante mí, ¿verdad? A veces el egoísta quiere que cuando lo saludemos, ¿verdad?, le digamos, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Ay, aquel fulano de tal no me habló, me paró la cara. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos oído? Ay, oye, bueno, yo gracias a Dios a todos intento saludar, pero hay unas iglesias grandes, ¿verdad?, como de 600, 700, 800 personas, que el pastor obviamente no logra saludar a todas las personas, y ahí va la persona, ay, herida porque no me dijo hola el pastor, ¿verdad? Y habían 1000 personas, Dios mío, pobrecito, ¿verdad? Es decir, se cree mejor que los demás, está esperando una mejor atención que los demás, quiere que se le tenga en un púlpito, en un estrado especial. Eso produce el egoísmo, porque el egoísta quiere satisfacerse a sí mismo y quiere hacerte sentir a sí mismo mejor que los demás y hacerte sentir de que él brilla más que los demás y que él es el único capaz de hacer las cosas y es el único capaz de hacer las cosas bien. Y eso es lo que quiere el egoísta, lleva a la jactancia, a creérsela, a ser creído, ¿verdad? Y decir, aquí, ¿verdad?, yo vengo aquí como pavo real, ¿verdad? Y todos ustedes son apenas guajolotes, ¿verdad?, que se los van a comer en el Navidad, ¿verdad? Y vamos ahí, ¿verdad? Es decir, eso es lo que produce el egoísmo, jactancia. Y fíjense Jesús, qué tremendo. Miren cómo Jesús va en contra de esto, porque Jesús dice, aquellos los que se quieren ser mayores que los demás, que empiecen a servir al más pequeño y que se hagan como el último. Miren cómo Jesús tiene una prédica diferente a la que tiene el egoísta y el egocéntrico. ¡Qué tremendo! Esa es la segunda cualidad que produce el egoísmo, jactancia. La segunda situación que produce el egoísta, al final del verso 14 dice mentira. Es decir, a veces nos vemos en la necesidad de aparentar lo que no somos, porque lo que le importa al egoísta es cómo se ve él, ¿verdad? Cómo se ve él. Y a veces queremos aparentar una cara y por dentro somos otra. El egoísta les toca la del payaso. ¿Ya sabe qué le toca al payaso? Mostrar una cara contenta por fuera y estar chillando por dentro. Eso le toca al egoísta. Le lleva a vivir una mentira de vida. Le lleva a vivir una mentira. ¿Y saben qué? A veces los egoístas incluso llegan a tener cosas materiales y grandes cosas, ¿verdad? Y llegan a sentirse de que entonces sí han logrado la plenitud de su vida porque tienen todas aquellas cosas que otros no tienen. Y eso es una mentira, porque allí no está la felicidad. Ahí no está la felicidad. Qué tremendo las cosas que produce el egoísmo. Y por eso, hermanos, el egoísmo es el peor enemigo de la sabiduría. Es el peor enemigo de la sabiduría. El ser egoísta jamás nos va a llevar a ser sabios. Jamás. Están totalmente divorciados, son antagónicos. Eso es como Batman y el Guasón. Nunca jamás serán amigos ellos. Bueno, el egoísmo y la sabiduría jamás van a ser compatibles, porque una repele a la otra. Cuando nos convertimos en sabios, automáticamente nos volvemos personas que no somos personas egoístas. Pero cuando nos volvemos egoístas, automáticamente no somos sabios y por hecho nos convertimos en necios. Eso es así, una en contra de lo otro. Ahora, hermanos, la segunda parte de esta prédica es cuáles son aquellos antídotos contra el egoísmo. ¿Cuántos quieren saber los antídotos contra el egoísmo? Para decirle a otra persona, ¿verdad? ¿Verdad que no está ahí? ¿Verdad? Obviamente, los antídotos del egoísmo. ¿Cuál es el primer antídoto? ¿Cuál es la primera cápsula que usted y yo debemos de tomar para el egoísmo? Número 1, la primera pastilla se llama la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera pastilla, mis hermanos? La palabra de Dios. Esa es la primera pastilla. Fíjense, el Salmo 119, 36 dice, no está aquí el hermano Fabián. Oh, así de veras, hasta ahí llegamos. ¿Cómo no? Si hágale así para que vaya subiendo. Bueno, por ahí. Ya viene el hermano Fabián, mire. Va a entrar hasta con luces y con ángeles, mire. Ahí entró, Muy bien. Gracias, hermanita, por. Muy bien. El antídoto del egoísmo. Dijimos, ¿cuál es el antídoto para el egoísmo? ¿La qué? La palabra de Dios. Salmo 119,
36, Salmo 119, verso 36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Fíjense qué tremendo, porque aquí la palabra testimonios está hablando de sus leyes, de sus mandamientos. ¿Y dónde encontramos los mandamientos y las leyes de Dios? ¿En dónde, mi familia? En su palabra. Es decir, cuando nosotros automáticamente nos inclinamos a la palabra de Dios, nuestro corazón va a buscar la palabra de Dios, automáticamente la avaricia y el egoísmo es repelido. Hermanos, la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para poderle hacer frente al egoísmo. Es tremendo esto, hermanos, porque cuando nosotros exponemos nuestra vida a la palabra de Dios, automáticamente nos hace pensar, adivinen qué, en qué tanto me quiero yo y en qué tanto me tengo que dejar de querer yo. Cuando nosotros abrimos la Biblia y empezamos a extraer la bendición y empezamos a extraer el mensaje de Dios, el mensaje de Dios es simple. El mensaje de Dios es de amor, ¿sí o no? Pero no es un amor a nosotros mismos, es un amor a Él y a los demás. Fíjense qué tremendo, los dos mandamientos que resumió Jesús. Jesús resumió la ley de Moisés en dos mandamientos. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios. Y después amarás a quién? A tu prójimo. ¿En qué momento Jesús dice, y también tienes que amarte a ti mismo, mi hijo? ¿En qué momento dice Jesús eso? En ningún momento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Y precisamente Jesús dejó esos mandamientos para ir en contra de esa forma de pensamiento. Jesús dejó el mandamiento de amarlo a Él, porque cuando lo amamos a Él, automáticamente nos dejamos de amar a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, hoy por amor tuyo, Señor, yo voy a dejar la bebida, Señor. Hoy por amor a ti, Señor, voy a dejar de hacer esto, Señor. Hoy por amor a ti, Señor, me voy a congregar más. Hoy por amor a ti voy a crecer espiritualmente. ¿En quién está haciendo su enfoque? En Dios. Solamente en Él. Pero cuando nosotros nos salimos de ese cuadro, hermanos, entonces es cuando viene la decadencia al corazón del ser humano. El ser humano, hermanos, está siendo egoísta hoy en día porque su vida está lejos de la palabra de Dios. Está lejos. Hermanos, vemos hoy la sociedad de hoy en día que antes se leía la Biblia en las escuelas, ¿no? ¿Cuántos fueron a la escuela aquí cuando se leía la Biblia? ¿O no fueron a la escuela, hermano? ¿O leyeron la Biblia y ni se dieron cuenta? Ayúdalo, Jesús, Señor. Llévatelo. O te lo mando, Señor. Tú leíste la Biblia en la escuela, ¿no? Oye, a ver, ¿cuántos de los teenagers de ahorita han leído la Biblia en la escuela? Ya no dejan, ¿verdad? Claro, ya no dejan porque hoy en día, fíjense, todo el sistema está siendo controlado por Satanás. Y lo que Satanás quiere es que usted piense más en usted mismo que en Dios. Automáticamente. Por eso hoy nosotros, los padres, los que tenemos hijos, debemos de enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Y mire, hay tantas herramientas para hacerlos, hermanos. Yo a mis hijos, mi esposa le compró una Biblia que se llama la Action Bible. ¿Cuántos han visto esa Action Bible? Es una Biblia que se ven los dibujos como que fueran de cómics, ¿verdad? De historietas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Nos sentamos y nos acostamos y empezamos a ver las historias y a enseñarlas, hermanos, porque nosotros los padres de hoy en día, y por eso hoy lo que hacíamos hoy aquí presentando a mí es algo hermoso, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros a nuestros hijos les debemos de dejar en sus corazones sembrada la palabra de vida, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios por medio de nuestra Biblia, en la palabra que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente el egoísmo empieza a menguar y se va. Ese es el primer antídoto, la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer antídoto, mi familia? La palabra de Dios. El siguiente antídoto es seguir el ejemplo de Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Romanos 6:6 dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del
pecado. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Fíjese, Pablo aquí está revelando una verdad tremenda. Aquí está diciendo que nosotros, nuestro antiguo ser pecaminoso, está ¿qué? Crucificado ¿con quién? Con Cristo. Qué tremendo esto, hermanos, porque aquí todos nosotros tenemos un pasado, ¿sí o no? ¿Cuántos, verdad? Y aunque he cantado aquella canción que dice lo pasado, pasado, sigue teniendo pasado, hermano, ¿verdad? Usted tiene un pasado pecaminoso. Usted, es más, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos tenemos una naturaleza pecaminosa? Todos, hermano, todos, porque si no la tuviera, hermano, no estuviera aquí, ¿verdad? Estuviera ya en el cielo con Dios. Todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos un pasado pecaminoso. Todos aquí a nosotros nos dan ganas de hacer el mal. ¿A cuántos le dan ganas de hacer el mal? No levante la mano, hermano, ¿verdad? Pero aquí todos nosotros eso lo tenemos en nuestros corazones. Y eso es alimentado por el egoísmo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el antídoto para repeler esto? ¿Cuál es el antídoto? Hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Cristo fue y se clavó en la cruz del Calvario. Y Él murió en su cuerpo, hermano. En el cuerpo de Él murió completamente. Y cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz del Calvario, crucificado, muerto en su cuerpo, es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. El creyente debe de tomar su propia vida, su naturaleza pecaminosa, sus deseos que lo llevan a hacer cosas en contra de Dios, sus deseos de egoísmo, los tiene que tomar y tiene que pagar, ir a la cruz del Calvario y crucificarse allí y morir. Así como Cristo murió en su cuerpo, también nosotros morir a nuestra naturaleza pecaminosa y al egoísmo, hermanos. Y esto es tremendo, hermano. Y esto es una oración que yo le aconsejo que usted puede tener en su vida, porque esto lo tenemos que llevar al diario vivir. Usted lo va a tener que vivir o lo tiene que vivir en su diario, en su día a día. ¿Cómo entonces usted hace esto práctico, hermanos? ¿Cuántos oramos aquí en el día? Ahí no oran, hermano. Pues ya veo por qué. Bueno, si usted ora, mire, hermano, en el momento en que usted se sienta, ¿verdad?, seducido por su carne, seducido por su egoísmo a hacer algo que solamente le va a convenir a usted. Y mire, es que uno sabe cuando actúa por egoísmo. ¿Cuántos sabemos cuando actuamos por egoísmo? Come on, todos sabemos eso. Todos sabemos cuando estamos actuando solo para satisfacernos nosotros mismos y los demás, pues no me importa los demás, ¿verdad? Todos sabemos de eso. En el momento en que sintamos la necesidad de llenar nuestro vacío de egoísmo en nuestra vida, usted viene y aplica este versículo. Usted se aparta de un lado, se va para el baño, se va a un lugar donde esté solo y dijo: Señor, yo quiero crucificar mi antiguo ser, mi egoísmo, y lo quiero crucificar en la cruz del Calvario, Señor, para que eso pierda poder en mi vida. Y usted lo hace en su diario vivir. Cuando su esposo esté pasando algo, cuando con su esposa esté pasando algo, cuando en su trabajo lo esté llevando al punto de vivir una vida egoísta, usted va y se aparta y le dice: Señor, ayúdame, Padre, no quiero ser egoísta. Señor, yo crucifico, yo muero a mí mismo en este momento. Y tal vez allá afuera lo esté esperando aquel, ¿verdad?, o aquella persona, ¿verdad?, que le ha hecho algo. Y usted dice: Señor, ¿y ahorita cómo le hago? Porque es que es allí donde se va a vivir. Cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo que no, estaba fuera de orden. Y cuando, ¿saben qué? Cuando nos dicen algo que realmente no nos merecíamos. Y fíjense, una actitud egoísta es decir: pues aquí voy yo, ¿y qué? Pues me dijiste esto, pues aquí yo me quedo también. Tú me gritas, pues yo, ¿sabes qué? Traigo megáfono. ¿Traes megáfono? Pues yo le digo al pastor que me preste el equipo de sonido. Entonces, esa actitud, digámosle: Señor Padre, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Señor, apacigua. Y uno hay que ser honesto con el Señor. Señor, ahorita tengo ganas de no voltearle los cachetes, tengo ganas de voltearle los dientes a este y a este. Porque es cierto, hermano. ¿Cuántos aquí nos hemos enojado? Solo usted, pastor. Yo me he enojado muchas veces. Y mire, a veces uno no le dan ganas de solo voltearle los cachetes ni los dientes, sino que sacarle los ojos, agarrarle la lengua, cortársela, hacerla picadito, después echarle tomatito y hacérselo un taco, ¿no? Hermanos, nuestro corazón, y a veces nosotros queremos hacer mucho, y eso es algo normal, es nuestra naturaleza.
Pero aquí la cosa no es lo que yo siento, sino que qué es lo que voy a hacer. Y cuando yo me siento en ese momento a querer hacer todas esas cosas, la pregunta es: ¿qué voy a hacer con esos sentimientos? Ya sé lo que quiero hacer, pero ¿qué es lo que me va a llevar a actuar? Entonces ahí venimos y decimos y aplicamos este versículo a nuestra vida. Mi ser antiguo está crucificado con Él. Y mire, cuando nosotros entendemos esto, que mi carne, que mi ser antiguo, que mi naturaleza pecaminosa está crucificada con Cristo, pasa lo que dice el versículo: va a perder poder en nuestra vida. Va a perder poder en nuestra vida. Hay gente que dice: híjole, hombre, yo antes era bien con el respondón, ¿verdad? Y antes yo no me aguantaba nada, pero yo no sé, pero Dios me ha dado paciencia. Yo he visto gente de esta iglesia de que Dios le ha dado paciencia y ha tenido que lidiar con cosas tremendas. Pero Dios les ha dado paciencia. ¿Cómo ha sucedido eso? Porque ellos han entendido que hay que llevar nuestra carne a la cruz del Calvario. Siguiendo el ejemplo de Cristo es el segundo antídoto para poder repeler el egoísmo. Número 3, mi familia. Número 3. ¿Cuál es el otro antídoto en contra del egoísmo? Y este está más bonito: servir los unos a los otros. Fíjense qué tremendo esto, porque el egoísmo es totalmente lo contrario. El egoísmo es: bueno, aquí me voy a sentar, ¿verdad? Me voy a sentar y voy a esperar a ver quién me trae un vaso de agua. Tranquilo, ¿verdad? El egoísta, ¿no? Pero no. El que tiene a Cristo en su corazón no es eso. El que tiene a Cristo en su corazón es: ok, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer para hacer sentir a otro mejor? ¿Qué puedo hacer para servirle a otro? ¿Qué puedo hacer para que el otro pueda escuchar mejor? Para que el otro pueda sentirse mejor en la iglesia. Para que mi esposo se sienta mejor. Para que mi esposa se sienta mejor. Para que mis hijos se sientan mejor. Fíjense que esto es tremendo, porque a veces en el matrimonio o en el hogar nos volvemos personas egoístas. Nada más nos importa lo que nosotros queremos hacer. Nada más nos importa lo que nosotros queremos decir. Nada más nos importa lo que sentimos nosotros, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos a servir a los demás, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Esposos, hay que servirle a las esposas. Sí, hermanos, hay que lavarle los platos. Sí, hermanos, hay que hacerlo. Amén, dice la verdad. Hay que hacerlo, hermano. Mire, de repente agarre una escoba y barra la cocina, hermano. No se va a ir al infierno, se lo aseguro. Servir a los demás. ¿Y sabe por qué le estoy hablando a los hombres? Porque nosotros somos la cabeza del hogar. Fíjense que el Señor le dijo, nos comparó ya en Efesios, ¿no? De que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el hombre es la cabeza de su mujer. Ahí es donde le da duro a las mujeres, ¿verdad? Así que mujeres, sujétense con su marido, sírvanle a su marido, pero maridos, sírvanle a sus mujeres. Si nosotros somos la cabeza del hogar, vaya, pues como soy cabeza, pues ella es brazo, ¿verdad? Así que haga, yo soy la cabeza. No, hermanos, acuérdense que Jesucristo dijo que el que es la cabeza o el que es el líder es el que viene y sirve a los demás. Es tremendo. Hermanos, fíjense cómo dice 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Vaya, fíjense cómo dice. Dios nos dice: estás preocupado por ti mismo, a mí no me importa. Qué duro, ¿no? No te preocupes por tu propio bien, sino por el bien de ¿quiénes? De los demás. Ve a la persona que tiene a la par y dígale: me tengo que preocupar más por ti, dígale. Y dígale a la otra persona: así porque mucho te importas tú mismo, dígale. Sirvamos a los demás, sirvamos en nuestra casa, sirvámosle a nuestros jefes o a nuestros compañeros de trabajo. Ya sabemos que hay veces compañeros de trabajo que lo que se merecen es un coscorrón, ¿verdad? O porque son unos, porque uno en los trabajos se junta con diferente tipo de gente. Hermanos, sirvámosles a ellos. Mire, si usted tiene una persona, escuche bien, le voy a dar la clave de sus problemas si tiene problemas en su trabajo. Si en su trabajo hay una persona que le hace la vida imposible, sírvale. Sírvale, llévele un café, esté pendiente de esa persona. Ya va a ver que allí, mire, le va a ganar todos. Claro, pues para esto usted tiene que decir: híjole, hombre, entonces me tengo que bajar el orgullo. Claro que sí. ¿Y qué hago con este orgullo, pastor? De que, ¿cómo yo le voy a hacer esto a este? Si viera cómo me hace la vida imposible a mí.
¿Cómo yo le voy a andar haciendo mandado a este? No, hombre, ¿qué le pasa, pastor? Bueno, hermano, todo ese orgullito que tiene hay que tragárselo, ¿no? Es duro, pastor. Ay, yo sé que es duro, hermanos, hombre. Si mira, si esto es duro. Pero el Señor nos da la fuerza para hacerlo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar la fuerza para eso? Dios nos puede dar la fuerza, hermano. Hermano, mire, yo quiero que nosotros seamos una iglesia que nos motivemos a ir en contra de las cosas que nos gusta nuestra carne. ¿Qué le parece? Que nos motivemos, ¿verdad? Que, hermano, ¿sabe qué? Esta semana me gritaron en el trabajo y yo no le grité, me siento bien contento por eso, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a tener esas celebraciones? A mí me gustaría, hermano, hacerlo. Claro que sí. Claro, a veces hacemos todo lo contrario. Y vieras, me gritó, pero vieras lo que yo le dije. ¡Ah! Pulido lo que le dije. Si es que mira, me sacó esta cosa. ¡Ah! Pero cuando me dijo esto, vine yo y le volteé la tortilla, mira. Y se le dije esto. Yo quiero que nosotros nos motivemos y digamos, ¿sabes qué? En esta semana me dijeron esto, pero yo me quedé callado y le dije, Señor, ayúdame. Y no le dije nada. Es más, lo bendije y después le seguí ayudando en muchas otras cosas. Y que veamos y en vez de celebrar la gritada que le dimos, vengamos y celebremos la humildad que tuvimos y decirle, Señor, yo hoy me dejo en tus manos. Que esas sean nuestras celebraciones. ¿Qué le parece, hermano? Esas son las celebraciones que cuentan, hermano. Si allá en la Biblia dice de que cuando se arrepiente un pecador, cuando un pecador, fíjense, para que un pecador se arrepiente, escuche bien lo que le voy a decir, para que un pecador se arrepienta tiene que estar humillado, tiene que decir, sí, es cierto, yo la he regado, yo voy a pedirle perdón a Dios humildemente, me voy a humillar ante Dios para pedirle perdón por mis pecados. Jesús, salva mi vida, limpia mis pecados con tu sangre, yo quiero que tú seas mi Dios. Cuando a eso hace un hombre, allá en el cielo, ¿qué hay? Fiesta. Es decir, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros somos humildes, hay fiesta espiritual, hermano. Hay fiesta espiritual. Hay alegría en la casa de Dios. Cuando allá vemos de que en vez de nos han pegado un tortazo en la cara, ¿verdad? Y pues ponemos la otra mejilla, allá en el cielo hay fiesta por eso, hermanos. Hay fiesta por eso. Claro que sí. Y esas son las cosas que debemos de celebrar en nuestra vida, hermanos, porque cuando nosotros tenemos y tomamos los antídotos contra el egoísmo, adivine qué florece. La sabiduría que proviene de Dios. Eso florece, la sabiduría que proviene de Dios. Y vamos a regresar a Santiago. Fíjense los últimos dos versículos, 17 y 18. 17 y 18. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Dice verso 17, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo, como dice, pura y también ama la que, la paz. Siempre es que dice, amable. Fíjense cómo va en contra de lo que es el egoísta. Siempre es amable y dispuesta a qué, a ceder ante los demás. Y dice, está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos. Es decir, no se cree más que los demás, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura, tiene paz. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos paz? Hermanos, vivimos en un mundo donde lo que se necesita es paz. Y a veces no tenemos paz porque estamos enfocados en nuestros problemas. Y yo lo entiendo, hermanos, hay que ocuparnos de nuestros problemas, porque sí hay que ocuparnos, pero que eso no tome el primer lugar en su vida. El primer lugar en su vida es para Jesucristo. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Es aquella que nos llena de misericordia, es aquella que nos llena de buenas obras, es aquella que nos llena una vida tan llena del Espíritu que no tengamos prejuicios sobre nadie, donde no podamos juzgar a nadie por cómo se ven, porque hay veces juzgamos a los demás por cómo se ven. ¿Saben que cuando juzgamos a los demás por cómo se ven, estamos siendo egoístas?
porque estamos pensando más en nosotros mismos que en la otra persona, porque estamos diciendo, esta persona no es como yo, ha de andar algo mal. Cuando nos llenamos de Dios y de la sabiduría de Dios, eso va a producir una fe tremenda, y es una fe que nos lleva, fíjense, nos llega a vivir como Jesús, que esa es nuestra meta. La meta suya y la meta mía es que cada día que pase nos parezcamos más y más a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando estaban hablando de Él? Cayó. ¿Qué hizo Cristo cuando lo bofetearon y lo escupieron? Cayó. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos cuando estemos en momentos así? Callar y ceder y dárselo a Dios. Es algo difícil, bien difícil, pero es posible llegar. Es posible llegar. ¿Cómo? Que Cristo crezca en nosotros. Agarremos el ejemplo de Juan el Bautista, que dijo: Señor, es necesario que mi yo mengüe, que se haga pequeño, para que tú crezcas, Cristo. Y esa es la meta suya. Cada vez que viene a este lugar, cada vez que viene a escuchar la palabra de Dios, usted y yo debemos de salir de este lugar preguntándonos: el mensaje que hoy Dios me dio, que el pastor hoy predicó, ¿me va a ayudar a qué áreas de mi vida? A disminuirme a mí mismo. ¿Y cómo va a crecer Cristo en estas áreas de mi vida? Esa es la pregunta. Hoy hablamos del egoísmo, hoy hablamos de la autosatisfacción a nosotros mismos. Esas son las áreas que debemos de hoy entregarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a morir a estas áreas. Es difícil y la muerte es dolorosa. Claro que es dolorosa. La muerte lleva un proceso de dolor. ¿Usted alguna vez ha estado o ha visto una persona que está muriendo? ¿Usted ve en su rostro dolor, sí o no? Bueno, hermanos, cuando nosotros morimos a nuestra carne, hay un proceso de dolor. No le va a gustar. Usted se va a resistir a esto. Claro que sí. Usted no va a querer morir a esto. Pero usted debe de entender que cuando muere usted a esas áreas de su vida, el poder de Cristo se manifiesta en usted. Y usted viene y asciende a otro nivel con el Señor. Por eso Pablo dice: ¿saben qué? Hoy yo me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy más débil es cuando el poder de Cristo se manifiesta en mí. Hermanos, y yo sé, hermanos, que es difícil, pero hoy estamos en este lugar para decirle al Señor que tu poder crezca en mí, Señor, y que yo pueda disminuir, y que tu poder crezca en mí, y que yo pueda disminuir, y que tu poder crezca en mí, Señor, y que yo pueda disminuir cada vez más, y que tú crezcas y crezcas y crezcas y crezcas en mi vida, Señor. Eso es lo que necesitamos, que Él crezca en nuestra vida, que Cristo sea la luz de nuestra vida, y Él quiere ser la luz de su vida hoy en esta mañana, mi familia. Él quiere ser la luz, la guianza. Él quiere llenarle de poder a usted. Él quiere motivarle a vivir una vida extraordinaria. Él quiere tomar su vida como está ahorita y hacerla mejor. Tal vez usted está viviendo bien, pero Dios quiere hacerlo vivir mejor. O tal vez usted está pasando por momentos realmente duros, está pasando por un desierto en su vida. Dios quiere tomar su vida y quiere hacerla mejor, hermano. Para eso usted está aquí. Puede pararse, hermano. Póngase de pie. Y estamos terminando. Esperamos que Dios haya bendecido tu vida a través de su palabra. Si quieres que oremos por tus peticiones, puedes comunicarte con nosotros al correo de nuestro pastor, pastorjochoa@gmail.com. Déjanos conocer tus comentarios. Estamos ubicados en el 15000 de Studebaker Road en Norwalk, California, 90650. Y te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 9:30 escuela dominical y a las 11 de la mañana servicio de celebración. Te esperamos con toda tu familia. Dios te bendiga.